El presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología está con nosotros para hablarnos precisamente de estos cuidados que uno debe tener, además de lo que está ocurriendo con estas patologías y estos diagnósticos que la gente que acude a la consulta. Estamos precisamente con el doctor Marco Antonio García, a quien los saludo, presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología. Doctor, buenas tardes, un gusto saludarlo. Cuéntenos, por favor, cómo estamos en el panorama de la salud pública, qué están haciendo los neumólogos, qué orientación están dando y cómo debemos cuidarnos. Muy buenas tardes, adelante, lo escuchamos. Gonzalo, muy buenas tardes. Agradecido por la oportunidad que me dan para ser el portavoz de todos los neumólogos de Bolivia y no solo de neumólogos, sino también de muchos médicos que están relacionando esta contaminación con un compromiso de la salud de estos días. Lo que ustedes conversaban hace un momento con Shirley era algo que pues habitualmente escuchábamos en la consulta médica, pero es lo que ahora está hablando la población en general, en las oficinas, en el trabajo, las afecciones que tienen con cuadros respiratorios, con cuadros de conjuntivitis, alergias, etcétera. Entonces, creo que el grado de contaminación, el grado de afectación de la salud por la contaminación estos días no se había visto antes. Entonces, creo que es oportuno seguir hablando de este tema y obviamente tratar de llegar no solamente a la población, sino también a las autoridades para que continúen este afán de, creo, asumir medidas ejemplarizadoras para que se evite este atentado contra la salud. Doctor Marco Antonio García, ¿con qué frecuencia está yendo la gente a la consulta y cuáles son los problemas que más consulta y qué están viendo ustedes en las patologías de sus pacientes? Por la especialidad de neumología, pues con seguridad podemos aseverar de que hay un incremento de pacientes que están acudiendo por descompensación de sus patologías de base. Habitualmente estamos teniendo nuestros controles de nuestros pacientes que acuden por sus patologías, llámese bronquitis, llámese asma, enfisema, fibrosis, pero estos días están acudiendo porque se han visto descompensados por la contaminación ambiental. Hemos tenido ya varios casos de crisis asmática que han necesitado ingresos hospitalarios. Estamos viendo pacientes que están acudiendo al hospital porque inusitadamente estos días han estado con mayor compromiso de su sistema respiratorio y ellos no hay necesidad de preguntarles cuál es la causa, ellos asumen directamente de que es por la contaminación. Pero no solamente en la parte respiratoria, pues conversando con colegas de otras especialidades, ellos también nos participan su preocupación porque están viendo un incremento de pacientes que se están descompensando por sus patologías de base, llámese problemas de insuficiencia cardíaca, de hipertensión, muchos pacientes con diabetes que también han sido comprometidos porque tenemos que saber de que la contaminación ambiental de estos días es tan alta, de que tiene partículas tan finas de que incluso pueden atravesar el barbijo e ingresar a los alvéolos y al torrente sanguíneo. Al ingresar al torrente sanguíneo, pues ya estamos hablando de compromiso incluso cardiovascular. Entonces, lo que más nos preocupa a nosotros, aparte de la consecuencia que está teniendo estos días, es los efectos que podría tener a largo y a inmediato plazo. Es muy probable de que de aquí a un tiempo estamos hablando de que hay un incremento de pacientes portadores de bronquitis crónica, de fibrosis, de asma. ¿Y cuál va a ser la causa? Pues retrospectivamente nos vamos a dar cuenta que la causa fue justamente esta contaminación ambiental. Bueno, y eso es importante que usted nos diga. Hay gente que tiene una tos crónica muchas veces. No, se me va a pasar la tos. Empezamos a toser y se nos pasa aparentemente la tos. Pero dicen que un resfrío mal curado y estas toses que no son curadas después tienen consecuencias. ¿Cuáles son los síntomas en los cuales uno debe decir, ya, preocupate y tomar medidas? ¿Qué síntomas podemos resaltar, doctor? Me da pie hablar de las medidas de prevención, ¿no? Porque además de lo que hemos estado aconsejando estos días de que volvamos a utilizar barbijo, creo, y obviamente evitar de que el paciente se exponga, o las personas en general se expongan por mucho tiempo a este aire contaminado de la calle, del aire ambiente, es lo que usted decía, Gonzalo. Pues de conocer qué es lo que está pasando, de conocer qué síntomas tenemos. Entonces, aquel paciente que tiene un factor de riesgo
bronquitis, por darle un ejemplo, verá de que su molestia está empeorando estos días. Entonces, su tos ya no será esa tos acostumbrada, sino ya será una tos más profusa, más molestosa y muchas veces incluso con expectoración. Aquellos pacientes que tienen ya un problema más severo, tienen dificultades respiratorias, en todo caso estos pacientes ya se van a fatigar, se van a cansar, van a sentir opresión en el pecho, van a empezar a toser con flemas, con expectoración. Entonces el paciente ya se da cuenta de que su malestar está ya provocándole molestias. ¿Y eso qué significa? Que el paciente pues tenga que sujetarse al tratamiento de base que ya tenga. Es un consejo que nosotros estamos brindando a todos los pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido, un tratamiento establecido, no dejar su tratamiento, y si es que ven de que ya hay una complicación, pues mejor acudir a su centro de salud. Doctor, se suele decir que cuando uno está con tos, tiene problemas de expectoración, es bueno friccionarse con mentizán y ponerse un papel periódico, dicen las recetas de las abuelitas. ¿Esto es bueno? ¿Se debe usar este tipo de técnicas o qué otros tipos de técnicas naturales también se puede usar para poder ayudar en el tema de la tos y estos problemas de respiración? Muchas de esas medidas caseras, recomendaciones de la abuelita, pues tienen mucho sentido. El hecho de utilizar, por ejemplo, fricciones alcanforadas o mentoladas, lo que provocan es facilitar la expectoración. Entonces tiene su sentido. De todos modos, pues, si es que el paciente no tiene una medicación farmacológica habitual o prescrita, pues las medidas caseras, en realidad las que recomendamos en esta época, además de evitar ambientes contaminados, es justamente la hidratación. Creo que la hidratación es la mejor medida que podemos asumir y sugerir, porque la hidratación va a favorecer de que nuestro sistema respiratorio pueda eliminar fácilmente ese aire contaminado. La vía respiratoria afortunadamente tiene un sistema de defensa que está constituido por unos pelitos, unos cilios, que hacen el sistema de vacío de las partículas ajenas a la vía respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, ese mecanismo de defensa va a ser facilitado con una buena hidratación. Entonces, ojo, una recomendación: hidratarse muy bien estos días. Doctor, en ese mismo marco de las recomendaciones de la abuelita, siempre se decía que hay que humidificar, hay que humedecer el ambiente con el eucalipto, haciendo hervir eucalipto, hacer vaos incluso de eucalipto, pero recientemente escuché que esto podría ser contraproducente. ¿Cuál es su criterio respecto al uso del eucalipto cuando uno tiene estas molestias en la garganta? O el matico. O el batico. Bueno, son dos cosas distintas. De todos modos, el eucalipto en realidad tiene una función demostrada antiséptica. Entonces el eucalipto podría favorecer a desinfectar el ambiente cuando estamos tratando de que se evite una propagación de una infección respiratoria, llámese resfriado, llámese tuberculosis, llámese neumonía. Entonces el uso de eucalipto, el vaporizar con eucalipto va a mejorar ese aire que estamos respirando. Pero por otro lado, evidentemente, tiene algunos efectos contraproducentes cuando nosotros utilizamos el eucalipto en aquellas personas que ya tienen una patología de base respiratoria, una bronquitis, por darles un ejemplo, o que esté causando una neumonía. Esta bronquitis, además de facilitar la expectoración, podría provocar una irritación de la vía respiratoria. Entonces, cuando nosotros sugerimos nebulizar o vaporizar o humidificar el ambiente, pues suficiente la utilización de agua. Pues en algunos casos sí se podría utilizar alguna otra hierba casera, como ustedes estaban comentando, y es justamente la manzanilla, que además de favorecer la humidificación, está incluso contribuyendo con un efecto antiinflamatorio. En todo caso, pues cada indicación casera, hasta los más ancestrales, pues tienen sus propiedades, sus indicaciones, sus contraindicaciones, y hay que saberlas en qué momento utilizar.